En una de las televisiones estatales venezolanas había un debate en el que una chica, jovencísima, decía: con estos precios del petróleo no se puede hacer la revolución. Y me encanta. Pero ese es el tema, es decir, ¿qué es lo que ocurre? Los precios altos del petróleo, al contrario de lo que mucha gente dice, con los precios altos del petróleo se reduce el riesgo de actividades terroristas, de financiación de actividades ilegales, etc. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando uno ve, a mí me encanta ese concepto que se pone tanto por los maltusianos de el precio del petróleo que necesitan los países de la OPEP para balancear su déficit. Dices, bueno, qué estupidez, ¿no? Eso es como decir el sueldo que yo necesito ganar para costearme mi tren de vida. Eso no significa que me lo vayan a pagar, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y las crisis geopolíticas crean la respuesta. En el libro comento cómo cuando yo empecé a trabajar en el sector había 7 millones de barriles al día de exceso de capacidad de refino en el año 91. Estamos en el año 2014 y ¿cuántos millones de barriles al día de capacidad de refino hay excedentarias? 7. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que los consumidores lo que buscan, los países buscan seguridad de suministro, los países buscan estabilidad y los países buscan precio competitivo. Si tú como suministrador rompes cualquiera de esas tres reglas, ¿qué es lo que ocurre? Que el consumidor se defiende y dice: voy a buscar alternativas, y la siguiente vez que vuelves a utilizar el arma del petróleo ya no te funciona. El arma del gas que funcionó en la primera crisis con Ucrania creó una respuesta por parte de los países consumidores en Europa. Tenemos más plantas de regasificación en Europa que casi en el resto del mundo sumadas. Tenemos un nivel de exceso de almacenamiento que cubre 2 inviernos completos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La siguiente que vino, el precio bajó. Es decir, lo que termina uno utilizando es que al utilizar el arma del suministro se crea el arma de la demanda, y que un señor necesita 20.000 millones de dólares en su presupuesto anuales para invertir en el rearmamiento de su ejército. Pues mala suerte, te fastidias. Desde luego, por lo menos que no lo paguemos los demás, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de este entorno. Esos países, pues el otro día decían decía Correa en Ecuador, que claro, la renta petrolera es esencial para su gobierno, ¿no? Y la renta petrolera es esencial para su gobierno, pues salga, pues adelante, pero se lo gastará de una manera un poquito más seria, ¿no? Fíjate que además el error que han cometido estos países, sobre todo los que están más expuestos al precio del petróleo, ha sido que durante la época en la que el precio del petróleo iba subiendo, en vez de reducir su dependencia de la renta petrolera, lo que han hecho ha sido aumentarla. En los últimos 20 años Venezuela ha pasado de un 70% de dependencia a un 95%, creo que es este año, ¿no? Entonces ese es el problema. Y oye, pues igual que nosotros hacemos ajustes, ¿no? Pues también nosotros hacemos ajustes por cuestiones de déficit, ellos tendrán que hacer ajustes por cuestiones de déficit. El colapso se evita esta tarde, que ahora es por la mañana, allí al mediodía, ¿no? Ahora se evita en un minuto. Primero, PDVSA deja de soltar 11.500 millones al gobierno para hacer tonterías por el mundo. Se acabó el colapso. Segundo, final del colapso. Petrocaribe, los regalitos a los países amigos y no sé cuántos no se hacen a precio a pérdidas para PDVSA, se hacen a precio de mercado. Se acabó. Se acabó el colapso. No hay colapso. O sea, quiero decirte, de nuevo, es asumir que la política o lo que se ha llevado a cabo en los últimos años era sostenible. No, era insostenible. Esto es, digamos, la acción o el elemento que lleva a que en algún momento se tenga que incorporar algo de cordura. ¿Llevará a cabo el gobierno de Maduro el error de hacer otra devaluación todavía mayor de la moneda y de enrocarse en
su propia política, bueno, pues ya lo ha dicho. Ya te lo ha dicho, ¿no? Ya te ha dicho que no se cambia. De hecho, lo han aumentado en la política de Petrocaribe. Sabéis que Petrocaribe es un este por el cual Venezuela prácticamente regala petróleo a los países, digamos, que considera amigos, ¿no? Bueno, pues luego le ha tenido que vender la parte de la deuda que tenía con la República Dominicana, se la ha tenido que vender a Goldman Sachs a un 40 por ciento de su valor nominal, ¿no? Bueno, pues ahí también te está llegando un poco que las cosas terminan saltando de alguna manera, pero efectivamente, o sea, el mercado de petróleo, como todos los mercados de materias primas, se ajustan cuando empiezan a saltar los cadáveres, ¿vale? Los cadáveres no significa que vayan a matar gente, o sea, me refiero a que puede haber pues un impago, una reestructuración brutal de la deuda, unas enormes devaluaciones, lo que tú estabas comentando de los distintos estos. Pero lo que termina poniendo encima de la mesa es que qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a hacer, qué es lo que hace un PDVSA o cualquiera de los productores cuando se le caen los ingresos de esta manera. Porque qué es lo que asume la gente que van a hacer. Van a recortar producción, van a recortar producción, van a recortar producción cuando le bajan los ingresos. ¿Qué van a hacer? Lo que van a hacer va a ser intentar aumentarla. Lo que van a hacer va a ser intentar aumentar la producción para compensar ingresos, ¿vale? Compensar dólares por barril, porque lo que necesitan es meter dólares en el sistema. Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender es que todos esos procesos que ya eran insostenibles de por sí se convierten en más insostenibles. ¿Es un colapso? No es un colapso, es una limpieza. Hay que cambiar la palabra colapso, desastre, monstruosidad, horror, no sé qué, los malos, es limpiar un poco y devolver un poco la cordura a un mundo que se nos había vuelto un poco loco, ¿no? Pero yo me refería más bien, no por la parte de eliminar gastos superfluos, que por supuesto hay que hacerlo en Venezuela, sino por el tema de la competitividad. Las empresas no pueden cambiar a cambio oficial, tienen que cambiar a cambio paralelo y recortar sus ganancias a cambio oficial. Las empresas en Venezuela, desafortunadamente, para mi queridísima Venezuela, desafortunadamente tienen muy poco peso dentro de la economía. Ya te he dicho que el 95% de la economía es el petróleo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues esas empresas con lo que se encuentran es con el desabastecimiento. El problema no es la moneda, el problema es que no hay con qué hacer las cosas, es que no hay, y sobre todo y la gente no tiene lo que, o sea, esta librería sería un insulto para un pueblo venezolano que no encuentra qué comprar, ¿no? O cómo comprar, o sea, eso es un problema. Pero lo que te quiero decir es que todo eso pues terminará como terminó, como terminaron varios regímenes cuando entre el año 91 y el año 98. Eso no significa que no vaya a ser otro bolivariano, eso da igual, eso no lo sé, ¿sabes? Pero que desde luego no va a ser lo mismo, también te lo digo, y que desde dentro del régimen también se están oyendo esas voces. No hay más que ver la televisión, ya se empiezan a comentar cosas como insostenible. A nadie le beneficia que ningún país se empobrezca. La cuestión es si el país se empobrece o si es una catarsis que provoca un cambio, ¿vale? Nadie se beneficia de ningún país se empobrezca. Ahora, si consideramos el punto de partida como adecuado, entonces tenemos un problema. Es decir, si consideramos el punto de partida de hoy de Bolivia o de Ecuador o de Irán o de Venezuela como el adecuado y que lo que sea es malo, tenemos un problema, porque tenemos un problema de diagnóstico, ¿vale? Y es la cantidad de dinero que se está tirando en cosas que no tienen nada que ver con el enriquecimiento del país, sino con las veleidades megalomaníacas de sus líderes particulares. Entonces, eso es un elemento que yo creo que es importante. En el caso de Rusia, Rusia es un país magnífico que tiene una enorme cantidad de resortes para sobrevivir, ¿vale?
El primero, por supuesto, es el que tú acabas de decir, es decir, lo que ha hecho el Banco Central ruso ha sido dejar que la moneda fluctúe libremente. ¿Por qué hace que fluctúe libremente la moneda? Porque lo que está haciendo es, para empezar, atesorar dólares los que pueda, ¿vale? Y además aumentar los tipos de interés para intentar defender su economía. Pero la economía rusa, no lo olvidemos, es una economía que tiene unas cuentas fiscales que dábamos dinero cualquiera de los países europeos. Es una economía que tiene muchos resortes de oportunidad. El primero es cambiar un poco su modelo productivo, y ese modelo productivo ya estaba en proceso de cambiar. Entonces, una de las cosas que veremos, igual que cuando se hacía el famoso gráfico del Producto Interior Bruto de España ex construcción, ¿os acordáis de aquel que hizo el Financial Times y que lo que demostraba es que la economía que no era el ladrillo iba bastante bien? Lo que vamos a ver, y existe ya ese gráfico, es que la economía rusa ex las materias primas pues va a ir saliendo un poco fuera de ese elemento. Las empresas competirán, se buscarán oportunidades, y el gobierno pues tendrá que moverse dentro de un presupuesto en el que a lo mejor pues no te puedes gastar 20.000 millones de dólares anuales en modernización del ejército, puedes hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que hay que verlo, no hay que ver las cosas desde el punto de vista de hoy está bien y entonces la cosa va a ir mal, ¿no? O sea, estamos hablando, fíjate, con la caída que lleva el petróleo y el desplome del rublo, de unas expectativas de caída del Producto Interior Bruto del 1 y pico %. Tampoco es para romperse la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que veremos? Veremos un entorno mucho más sano en el que se utilice menos el arma de sin mí, el arma del maltratador, de sin mí no eres nada, ¿no? Porque todos somos, todos dependemos de todos en un mundo globalizado. Europa no tiene un 90% de dependencia de Rusia ni de lejos. El 30% de las importaciones vienen de Rusia, y no vienen, y las importaciones de gas que vienen a Europa vienen de Rusia porque el gas es más barato, no porque estemos en sus manos acogotados. El gas en NBP, el gas ha caído un 17% este año. No, es que, a ver, volvemos al mismo paradigma equivocado de el precio que yo necesito para mantener mi tren de vida, y eso es equivocado. Hay otros elementos, es lo que tú decías, es decir, no es lo mismo el tomar desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda. Si Europa no necesita hoy importar, si tiene 3 meses y medio de inventarios en el sistema, es decir, lo único que te quiero decir es que todos estos procesos son procesos de adaptación, y se adapta todo el mundo. Se adaptan las empresas noruegas que cobraban 650.000 dólares al día por una plataforma petrolífera y ahora cobran 350.000 y no pasa nada, ¿sabes? Y se adaptan las empresas rusas que antes cobraban 8 dólares y medio por contratos take or pay en los que si no comprabas tenías que pagar igual, y que luego los renegocian. No pasa absolutamente nada. O sea, aquí no pasa nada, pasan muchas cosas, pero no hay que verlo desde un punto de vista de Mad Max, es lo que te quiero decir.